Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de las enseñanzas de SET, del material de SET. Esta vez lo vamos a hacer con el libro El material de SET. Precisamente es la segunda sesión del capítulo primero, Conociendo a SET. Nos habíamos quedado en medio de un párrafo de la página 31 del libro regular y leemos el principio de párrafo y continuamos la lectura. Dice así: la tercera vez que lo intentamos, están Jane y Robert haciendo la Ouija por primera vez después de que han decidido comenzar a practicar con algunas cuestiones de percepción extrasensorial debido a una intuición que tuvo Jane sobre empezar a dedicarse a estas cuestiones y una propuesta que le hizo a su editor de escribir un libro sobre ello. Y bueno, pues están en su casa practicando, pues para empezar el editor contestó que le parecía muy bien, estaban en su casa practicando para, bueno, pues intentar tomar cierto contacto con todo esto y están en esa primera sesión. Dice, la tercera vez que lo intentamos, el pequeño indicador finalmente empezó a moverse bajo nuestros dedos y trazó mensajes que supuestamente provenían de un tal Frank Withers, no es su verdadero nombre, que había vivido en Elmira y muerto durante la década de 1940. He aquí algunos ejemplos. Rob formulaba las preguntas, Robert, su marido, y la aguja trazaba las respuestas. ¿Puedes darnos el año de tu muerte? 1942. ¿Conocías a algunos de nosotros? No. ¿Fuiste casado? Sí. ¿Tu esposa vive o ya murió? Murió. Todo esto con la aguja dirigiéndose hacia las letras del tablero. ¿Cuál era su primer nombre? Úrsula. ¿Cuál era su apellido? Alteri. ¿Cuál fue su nacionalidad? Inglesa. ¿Cuál era la nacionalidad ¿cuál fue tu nacionalidad? Inglesa. ¿Cuál era la nacionalidad de ella? Italiana. ¿En qué año naciste? 1885. Mucho nos sorprendió que la tabla funcionara con nosotros. Yo pensé que todo esto era algo muy divertido. Dos adultos pendientes de que el indicador se deslizara a través de la tabla, y no lo tomamos con demasiada seriedad. Bueno, para quien no haya nunca hecho una sesión de Ouija, pues la primera vez que empieza a funcionarte, pues es muy sorprendente. No te crees del todo que sea la misma aguja o el mismo vaso o aquello que utilices como objeto del movimiento para las preguntas, y esto es lo que les ocurría a Jane y a Rob. No lo tomamos con demasiada seriedad. Por una razón, claro está, ninguno de nosotros creía particularmente en la vida después de la muerte. Y ciertamente no una vida consciente capaz de comunicarse. Más tarde confirmamos que se sabía que una persona con el nombre del comunicante había vivido en Elmira y muerto en los años 40, cosa que me atemorizó un poco. Sin embargo, estábamos demasiado interesados en descubrir qué hacía que el indicador se moviera, aún más que en los mensajes que nos transmitía. La siguiente vez que la manejamos, varios días después, Frank Withers dijo que él había sido un soldado de Turquía
durante una vida anterior e insistió, a través de la tabla, en que había conocido a Rob y a mí en una ciudad de nombre Trier, en Dinamarca, en otra vida más. Se dieron fechas y ubicaciones, aunque quedó bien claro que ya no existe Trier. Luego, el 8 de diciembre de 1963, esto es porque esta sesión que estaban haciendo no me acuerdo qué día era. Bueno, debía ser unos días más tarde. Bueno, dice, luego, el 8 de diciembre de 1963, nos sentamos nuevamente ante la tabla, preguntándonos si esta en realidad funcionaba o no. Era una noche agradable y caliente en el salón. Frente a las ventanas caía la nieve. Luego, de pronto, el indicador comenzó a moverse con tanta rapidez que difícilmente podíamos mantener su ritmo. Esto también es sorprendente y para la gente que ha realizado pues, con cierta frecuencia la Ouija, no lo es, porque ya saben que hay veces que el vaso o el indicador toman tanta fuerza que es difícil seguirlo, pero para los que no lo habéis hecho, pues eso es otra sorpresa adicional, ¿no? Rob formulaba las preguntas y luego hacíamos una pausa mientras él escribía las respuestas que el indicador nos daba. Frank Withers había dado en sesiones anteriores respuestas sencillas de una o dos palabras. Ahora las respuestas se hicieron más largas y su carácter pareció cambiar. La atmósfera de la habitación pareció un tanto diferente. ¿Tienes algún mensaje para nosotros?, inquirió Rob. La conciencia es como una flor con muchos pétalos, replicó el indicador. Desde los primeros mensajes, Frank Withers había insistido en la validez de la reencarnación, por lo que Rob preguntó, ¿qué piensas de tus varias reencarnaciones? Ellas son lo que yo soy, pero yo seré más. Acertijo, el total de la suma de sus corazones. Todo esto con el indicador. Esta fue la primera vez que el indicador deletreaba oraciones completas. Yo me reí, decía Jane, la escritora. ¿Es todo esto el subconsciente de Jane hablando?, preguntó Rob. El subconsciente es un corredor. ¿Qué diferencia tiene la puerta que atravieses? Tal vez es tu subconsciente, dije a Rob, pero él ya estaba presentando otra pregunta. Frank Withers, ¿podemos llamarte de nuevo a ti sobre alguna pregunta específica en el futuro? Sí, prefiero que no me llames Frank Withers. Esa personalidad fue más bien incolora. Rob y yo nos encogimos de hombros. Esto era realmente tonto y la aguja trabajaba cada vez con más rapidez. Rob aguantó un momento y luego inquirió, ¿cómo preferirías que se te llamara? Para Dios, todos los nombres son su nombre, deletreó la aguja. Ahora Withers se estaba volviendo religioso. Yo entrecerré los ojos y pretendí dirigir la vista a la ventana. Pero todavía necesitamos algún tipo de nombre para usar cuando hablamos contigo, dijo Rob. Puedes llamarme del modo que prefieras. Yo me llamo a mí mismo Set. Esto encaja en el mí de mí, la personalidad que más claramente se aproxima al yo total que soy o que estoy tratando de ser. José es tu yo total, más o menos, la imagen de la suma de tus varias personalidades en el pasado y en el futuro. A partir de ahora diremos Joseph, que es como llama Set a Rob en Habla Set. Entonces, el material de Set se tradujo bastante antes que Habla Set al español y utilizó el nombre directamente de José en vez de dejar el nombre en inglés Joseph. Seguiremos diciendo Joseph para no confundir.
Todo esto fue deletreado con tanta rapidez que apenas podíamos mantener nuestras manos sobre la ouija. A pesar de mí misma, me incliné para acercarme más. La parte posterior de mi cuello ya me dolía. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Puedes decirnos más?, interrogó Job. Si tú me llamas Joseph, ¿cómo llamas a Jane? Rupert. Es la forma en la que Seth siempre se dirigió después a Jane, como Rupert. Nuevamente nos miramos uno al otro. Yo hice una mueca. ¿No quisieras aclararme esto un poco?, preguntó Rob. ¿Qué hay que aclarar?, replicó la aguja. Bueno, a nosotros nos parece un nombre un poco extraño. No creo que tampoco le guste a Jane. Extraño para el extraño. Hubo una pausa. No sabíamos qué preguntar o cómo proceder. Finalmente Rob inquirió. ¿Podrías decirme por qué padecí esa molestia en la espalda a principios de este año? La vértebra 1 no canalizaba fuerza vital por el organismo, restringida por temores que oprimían nervios. La expansión del espíritu permite que el organismo físico se expanda, libera presiones. Estos son solo algunos extractos de esa primera sesión con Seth. Algunas semanas más tarde, no obstante, Rob tuvo algunos problemas con su espalda y acudió a un quiropráctico que le dijo que su primera vértebra estaba fuera de alineamiento. La sesión duró hasta ya pasada la medianoche y después de eso nos sentamos a conversar sobre ella. Tal vez sea parte de ambas de nuestras mentes subconscientes en una forma que no entendemos, opiné. Tal vez, aceptó Rob, y luego agregó con una mueca. Tal vez es realmente alguien que logró sobrevivir a la muerte. ¡Oh, diablos!, exclamé más bien disgustada. Además, ¿qué propósito tendría? Si existen espíritus, deben tener mejores cosas que hacer que ponerse a mover tablas ouijas. ¿Qué fue lo que dijiste, Rupert?, preguntó Rob. Sentí ganas de golpearle la cabeza. Seth tenía un propósito, desde luego, entregar el material que nos ha venido dando 2 veces por semana hasta ahora, como una obra de relojería, durante los pasados 5 años. Mas entonces no lo sabíamos. Si bien esta ya era la 4ª sesión con la tabla, en realidad fue nuestra primera sesión con Seth. Las siguientes 2 fueron bastante semejantes, excepto por un elemento asombroso. Yo empecé a anticiparme a las respuestas de la tabla. Esto me molestó y preocupó sin fin, y me inquietó cada vez más. En la siguiente sesión, que fue la 4ª con Seth, escuché las palabras en mi cabeza de una manera cada vez más rápida, y no únicamente oraciones, sino párrafos enteros, antes de que fuesen deletreados. La siguiente sesión comenzó como las demás. Yo estaba trabajando por las tardes en una galería de arte, y después de lavar los trastos y cuando Rob terminó de pintar por ese día, sacamos nuestra tabla. ¿Por qué Jane se muestra bastante reservada respecto a nuestros contactos contigo?, preguntó Rob una vez que estuvimos sentados. Puedo asegurar que no se muestra demasiado entusiasta. Está preocupada porque recibe mis mensajes antes de que se deletreen. También haría que tú fueras muy cauto. Pero, ¿por qué esto es causa de preocupación?, inquirió Rob, con lo que en ese entonces pensé que era una maravillosa inocencia fingida. Es más inquietante. ¿Por qué?, insistió Rob. Una tabla es neutral, los mensajes en la mente no lo son. Mientras tanto, ya habíamos informado a un amigo nuestro, Bill McDonnell, sobre lo que estábamos haciendo. A su vez, Bill nos había platicado respecto a una aparición que había tenido varios años antes, cuando era estudiante de arte. Nunca antes había dado a conocer esto a nadie. Ahora Rob preguntó qué era lo que Bill había visto. Un fragmento de su propia entidad, una personalidad pasada, que recuperó momentáneamente su independencia en el plano visual. En ocasiones ocurre un lapso de este tipo.
¿Estaba la imagen consciente de la presencia de Bill? Escasamente escuché a Rob hacer la pregunta. Durante toda la sesión yo había estado oyendo las palabras en mi cabeza, mucho antes de que la tabla las escribiera, y sentí el impulso de expresarlas verbalmente. Ahora el impulso se hizo más fuerte, y yo me hice más determinada a combatirlo. No obstante, sentía una terrible curiosidad. ¿Y qué podía suceder después de todo? No lo sabía, y esto hizo que mi curiosidad se hiciera más aguda. La aguja empezó a deletrear la respuesta a la pregunta de Rob. De alguna manera sumergida, todos los fragmentos de una personalidad existen dentro de una entidad, con su propia conciencia individual. El indicador hizo una pausa. Yo me sentía como si me encontrara de pie, temblando, en el tope de un elevado trampolín, tratando de obligarme a saltar, mientras todo tipo de personas aguardaban impacientemente atrás de mí. En realidad, fueron las palabras las que me empujaron y parecían venir corriendo aceleradamente por mi mente. De alguna loca manera sentí que se me acumulaban montones de sustantivos y verbos en la cabeza, hasta que bloquearon todo lo demás, y yo tenía que expresarlos. Y, sin realmente darme cuenta de cómo y por qué, abrí la boca y los dejé salir. Por primera vez empecé a hablar por Set. Continuando las oraciones de la tabla, había deletreado apenas. Continuando las oraciones que la tabla había deletreado apenas un momento después. Cuando Bill vio la imagen y reconoció su presencia, el fragmento mismo pareció tener un sueño. La entidad opera. Perdón, esto ya es Set hablando por Jane. Cuando Bill vio la imagen y reconoció su presencia, el fragmento mismo pareció tener un sueño. La entidad opera sus fragmentos en lo que se calificaría de una manera subconsciente, es decir, sin dirección consciente. La entidad da al fragmento vida independiente y luego la entidad más o menos olvida al fragmento. Cuando ocurre un momentáneo lapso de control, ambos se encuentran cara a cara. Es tan imposible para la entidad controlar personalidades fragmentarias como para la mente consciente controlar los latidos del corazón en el cuerpo. Bueno, Set, como veis, desde el primer momento, desde el que ya empieza a canalizar a través de Jane, empieza a hablar con el cuerpo de Jane, pues ya empieza a decir cosas tremendamente interesantes, ¿no? Es una experiencia la que está relatando de su amigo Bill, que, bueno, pues como nos ha comentado antes, Bill nos había comentado respecto a una aparición que había tenido varios años antes cuando era estudiante de arte. Entonces, a una pregunta que le hace Rob a Set en la Ouija, Set ya contesta la primera vez que lo hace canalizando a través de Jane, pues todo esto que contesta, que ya tiene interés de por sí, con independencia del interés que tiene el momento en el que esta es la primera vez en ese día de diciembre de 1963 en el que habla Set a través de Jane, con independencia de eso que en sí es bastante relevante en el relato. Luego dice Set que de alguna manera sumergida, dice previamente, todos los fragmentos de una personalidad existen dentro de una entidad, con su propia conciencia individual. Aquí la entidad es alguno de los nodos de los niveles del hijo soñador y efectivamente los fragmentos de la personalidad pues es ya cada uno de esos fragmentos en los que el hijo soñador va proyectando su mente en la pantalla del espacio-tiempo, ¿no? En este caso,
dice que esto es algo similar a lo que ocurre cuando encarnamos, pero diferente, y lo explica en esta primera vez que habla a través de Jane. Dice, la entidad opera sus fragmentos en lo que se calificaría de una manera subconsciente, es decir, sin dirección consciente. Claro, es que el soñador, cuando está soñando, ha suspendido su consciencia y se ha instanciado en cada uno de sus fragmentos, ¿de acuerdo? Esto es muy relevante y siento que lo tengamos que explicar justo en este momento también importante del relato, que es la primera vez en la que Seth habla por Jane, a través de Jane, canalizando a Jane, pero no podemos dejar de explicarlo. La entidad es el soñador y está diciendo que opera sus fragmentos inconscientemente. Y esto, pues, bueno, bien, coincide bastante con esa interpretación armonizada que se puede hacer cuando de todas estas cuestiones hablan todos los textos espirituales de esa sexta revelación de época, revelados, aparecidos, dados, canalizados a partir de 1960 en adelante, ¿no? Cuando ya se empieza a hablar del sueño, del soñador y de realmente, pues, quiénes somos los que estamos aquí. Y es muy importante atender a esto, que ya veis que Seth empieza directamente al grano, es decir, va directamente a una explicación profunda de la naturaleza de este ser nuestro con minúsculas y a la naturaleza del ser, en este caso del hijo soñador, que es esa entidad que inconscientemente se fragmenta. La entidad opera sus fragmentos en lo que se calificaría de una manera subconsciente, inconsciente, es decir, sin dirección consciente. La entidad da al fragmento vida independiente y luego la entidad más o menos olvida al fragmento. No es que lo olvide, es que la entidad está soñando. Entonces, al estar soñando e instanciada en sus fragmentos, está inconsciente. Si no estuviese inconsciente, no estaría soñando, estaría despierta y estaría en la realidad de orden superior, no en la subrealidad ficticia del sueño. El hijo soñador está inconsciente de por sí y consciente con un diseño muy concreto de cada uno de los niveles de su sueño en los cuales se fragmenta. Cuando ocurre un momentáneo lapso de control, dice Seth, ambos se encuentran cara a cara. Es tan imposible para la entidad controlar personalidades fragmentarias como para la mente consciente controlar los latidos del corazón en el cuerpo. Es decir, que puede ser que dos fragmentos se encuentren. Y esto es una tremendísima singularidad. Y es lo que dice Bill McDonnell, que le había ocurrido varios años antes, cuando era estudiante de arte, en el que pues se había visto a él mismo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues independientemente de la explicación de esto primero que da Seth, que no pierde ni un segundo de tiempo para empezar a explicar cosas relevantes, interesantísimas y profundas, vamos a continuar con el relato. Esta es la primera frase que dice Jane, y entonces ella se queda totalmente impresionada de lo que ha dicho. Dice, de pronto las palabras se detuvieron y yo me quedé mirando a Rob. ¿Pudiste escucharte a ti misma?, me preguntó. Asentí, muy asombrada. Muy tenuemente, como si un programa de radio estuviera funcionando en mi cabeza desde alguna otra estación. Hice una pausa y coloqué mis manos de nuevo en el indicador, pensando que ya había tenido suficiente de esta manera de hablar, o cualquier cosa que fuera, por una noche. Jane estaba totalmente alucinada, ¿eh?
Seth, ¿querrías verificar la recepción de Jane del mensaje anterior?, preguntó Rob. Sí, eso debería hacer que ella se sienta mejor. Me relajé un poco. La aguja estaba de nuevo encargándose de los mensajes. Pero Rob propuso otra pregunta. Entonces, ¿es posible caminar por una calle y encontrarse con un fragmento de ti mismo? El indicador comenzó a contestar. Por supuesto, trataré de pensar sobre una buena analogía para aclarar este punto. Hasta los pensamientos, por ejemplo, son fragmentos, aunque en un plano diferente. De nuevo las palabras ganaban rapidez por mi cabeza, dice Jane, mientras el pequeño puntero las deletreaba lenta y metódicamente. Recuerdo que me embargó una terrible impaciencia, y luego me di cuenta de que estaba terminando el mensaje en voz alta. Tienen que ser traducidos a la realidad física. Fragmentos de otro tipo, llamados fragmentos de personalidad, operan independientemente, aun cuando están bajo los auspicios de la entidad. Una vez más, las palabras nada más se detuvieron. Ahora estaba yo decidida a no dejar que ocurriera de nuevo la misma cosa, hasta que tuviera tiempo de reflexionar sobre ella, y así se lo dije a Rob. No obstante, convinimos en verificar con la tabla. Bueno, y antes de leer la siguiente pregunta de Rob a la tabla, tengo que seguir explicando lo que está diciendo Seth, porque es que además lo que está diciendo Seth es muy interesante, y es lo siguiente. Es que los fragmentos del soñador, nosotros pensamos que todos ellos se materializan y se individualizan materialmente en una personalidad físico-material, en una determinada aventura vital. Pero es que el soñador en realidad no está limitado cuando fragmenta su mente, y lo mismo, ese fragmento es una entidad materializada que vive una vida, que lo mismo es simplemente un pensamiento. Es decir, siempre hemos hablado de que el soñador fragmentaba su mente en personajes de su propio sueño. Lo que quiere decir aquí Seth es que no solamente hace eso, sino que al fragmentar su mente emite otro tipo de manifestaciones de su mente que no solamente son las entidades materializadas en personajes en las aventuras de su propio sueño. Leo la anterior y continúo. Una vez más, dice Jane, las palabras nada más se detuvieron. Ahora estaba yo decidida a no dejar que ocurriera de nuevo la misma cosa, hasta que tuviera tiempo de reflexionar sobre ella, y así se lo dije a Rob. No obstante, convinimos en verificar con la tabla. ¿Estuvo correcta la respuesta de Jane, Seth?, preguntó Rob. Sí, replicó la aguja. La hace sentirse mejor el no tener que esperar hasta que la ouija deletree las respuestas. Me da gusto que alguien piense así, hice ver a Rob, pero ahora que los mensajes estaban de nuevo en la tabla, me sentí más segura, y la curiosidad me invadió de nuevo, decía Jane. Dije a Rob que preguntara si uno de nosotros solo podría hacer funcionar, si uno de nosotros solo podría hacer funcionar la ouija. Y esta sugirió entonces que lo intentáramos. Rob colocó sus manos en el indicador, él solo, y formuló una pregunta, mas a duras penas hizo un ligero movimiento. Luego ambos pusimos las manos sobre ella. ¿Qué te pareció eso, Seth?, inquirió Rob. No muy bien. Cualquier contacto de su parte probablemente incluirá datos visuales internos. Jane probablemente será capaz de recibirme directamente en cualquier caso. El contacto no es posible en todo momento. Tú encontrarías esto más embarazoso que yo. Bueno, a Seth
no le pareció que esa primera vez que Rob dejaba él solo las manos en la Ouija hubiese estado acertada, así lo manifiesta y insiste en que Jane está recibiendo a Seth de una forma mucho más clara que a través de la Ouija. Ya en ese momento Seth está como dándole pie a Jane para que siga intentando canalizarle. Exclamó Rob. Ambos reímos y finalmente dimos por terminada la sesión. No obstante, no sé lo que Rob hubiera pensado entonces si hubiera comprendido lo que Seth quería decir con datos visuales internos. Y al escribir esto ahora, simplemente recuerdo que él estaba sorprendido cuando sus primeras visiones internas aparecieron con extraordinaria vivacidad. Las describiré con más detalle posteriormente. Por supuesto, esa noche estábamos primordialmente interesados en mi experiencia de hablar. Si yo hubiera sabido cómo aumentaría esto en la siguiente sesión, probablemente me hubiera dado un ataque nervioso. De hecho, el mes siguiente nos aguardaba con experiencias tan asombrosas que estuvimos a punto de dar por terminados los experimentos. No obstante, a la vez nos sentimos más tranquilos. Si había más en este mundo real de lo que sospechábamos, ciertamente queríamos descubrirlo. Y todavía estábamos descubriéndolo, pues incluso ahora aparecen nuevos elementos en las sesiones. El material de Seth continúa y todavía tenemos incontables preguntas que quisiéramos nos fueran contestadas. El 8 de diciembre, por lo tanto, de 1963, fue cuando Seth se presentó a sí mismo. El día 15 yo hablé por él por vez primera. Pronto, ya liberada por completo de la tabla, su personalidad empezó a expresarse con mucha mayor libertad. El proceso resulta fascinante al ser contemplado. Por esta razón, dedicaré espacio a las primeras sesiones, con objeto de que el lector pueda conocer el material que Seth me entregó y verlo surgir como una personalidad por derecho propio. Bueno, aquí acaba el capítulo 1. El capítulo 1, bueno, pues aquí al final lo que nos está diciendo Jane es que lo que pretende con este libro que ella escribe, el material de Seth, no solamente es transmitir toda esa información que ya Seth comienza a darles el 8 de diciembre de 1963, el 15 de diciembre ya hablando a través de Jane, sino además quiere hacer partícipe al lector de cómo fue ese proceso paso a paso en el que Seth se iba dando a conocer, cómo empezó a hablar por Jane, cómo empezó ya a transmitir conceptos absolutamente elevadísimos, muy técnicos desde el primer momento en que empezó a hablar, tanto que son conceptos que, bueno, pues cualquier estudiante de espiritualidad puede llegar a comprender después de muchos años de estudio de esta información. Y Seth comenzó con Jane ya desde el principio con este tipo de conceptos. Y bueno, pues tiene muchísimo interés el que Jane plantee el libro material de Seth de esta forma, porque no solamente vamos a conocer la información, sino el proceso. Y por lo tanto, pues pasamos directamente al capítulo 2. Dice, se titula así, Imágenes de la playa York, : personalidades fragmentadas. En este capítulo, bueno, pues Seth continúa con toda esta cuestión de los fragmentos del soñador, que pues para nosotros tiene un interés muy especial porque es el umbral de la información en el que muchos de nosotros estamos ahora mismo. Y dice así el capítulo 2. Antes de la siguiente sesión, yo me encontraba sumamente nerviosa,
había tenido un día particularmente pesado en la galería y Rob también se sentía muy cansado. No obstante, Rob despertó con bastante rapidez, ya que en el curso de las siguientes 2 horas yo iba a hablar por Seth. Esta sesión fue asombrosa también por otra razón. La información en sí era tan sorprendente como la forma en que yo la estaba dando a conocer. Esto es lo que estamos diciendo, que Seth empezó desde el principio ya con temas muy interesantes. Casi de inmediato escuché las palabras en mi cabeza, como antes, pero insistí en empezar con la ouija. El indicador se movió antes de que siquiera pronunciáramos una palabra. Sí, buenas noches. Rob bostezó y la aguja deletreó entonces. Espero que no sea la compañía. Rob se rió y dijo, Seth, ¿son las plantas y los árboles fragmentos? La aguja empezó a moverse a través de la tabla. En cierto sentido, todas las cosas podrían denominarse fragmentos. Sin embargo, las palabras se estaban acumulando en mi cabeza y después de que las primeras oraciones se deletrearon, yo tuve la sensación de sumergirme en lo desconocido, de dejarme ir. Enseguida comencé a hablar por Seth de nuevo. Bueno, antes de seguir leyendo lo que dijo Seth por Jane, maticemos lo que ha dicho Seth, que los fragmentos del soñador son, en cierto sentido, todas las cosas. Por supuesto, todos los seres vivos. Él va a ir profundizando en esto y nos va a ir dando bastante información sobre el tema. Dice Seth a través de Jane. Pero existen diferentes tipos. Los fragmentos de personalidad difieren de otros en que pueden hacer que otros fragmentos se formen de sí mismos. Bien, y ya nos está dando una información valiosísima, Seth, porque distingue entre los fragmentos con personalidad, fragmentos de personalidad, y los que no. Y efectivamente esto coincide como mano al guante con lo establecido en el libro de Urantia, que nos especifica con total lujo de detalles cómo cuando el fragmento del soñador ha alcanzado el nivel intelectual suficiente como para tener consciencia de sí mismo, es decir, autorreferencia, y para distinguir entre el bien y el mal, es decir, conciencia moral, entonces recibe una donación del Padre que es el otorgamiento de la personalidad. Nos dice Seth que un fragmento del tipo de personalidad puede generar a su vez otros fragmentos. Es decir, nosotros somos fragmentos del tipo de personalidad y podríamos y podemos y lo hacemos, ya nos lo dirá Seth más adelante, diariamente fabricar a su vez otros fragmentos. Y luego, pues según va disminuyendo la inteligencia del fragmento, animales, plantas, etcétera, bueno, pues va disminuyendo una potencialidad de personalidad. ¿De acuerdo? La potencialidad de personalidad es cuando se va acercando la especie evolutiva física en la que el fragmento está asociado cada vez más a un determinado nivel de inteligencia, pero solo es cuando se alcanza la consciencia de autorreferencia y la conciencia moral cuando se recibe la categoría de personalidad, cuando el padre ya considera que ese fragmento puede evolucionar espiritualmente, puede elegir convalidarse como un miembro de la filiación de todo derecho, tal como si hubiese sido creado fuera del sueño. Repito y continúo. Pero existen diferentes tipos. Los fragmentos de personalidad difieren de otros en que pueden hacer que otros fragmentos se formen de sí mismos.
Rob dijo que era como si yo estuviera leyendo de algún manuscrito invisible. Mis ojos se encontraban completamente abiertos. En ese momento me rehusaba decididamente a cerrarlos y tampoco quise tomar asiento. Por cualquier cosa que ocurriera, yo iba a encontrarme firmemente asentada sobre los pies, de manera que pudiera empezar a correr hacia la puerta en caso de que llegara a preocuparse demasiado. Claro, Jane, pues imaginaos vosotros en la situación de estar canalizando, ¿no? Es decir, las primeras veces son tan sorprendentes y tan impresionantes que bueno, pues el grado de inquietud puede ser absolutamente máximo, pese a que, como veis, bueno, pues Seth ya se mostraba como una personalidad cordial, afable y confiable. Esta era en verdad, sigue diciendo Jane, una actitud cómica, ahora que pienso en ello. En realidad, conforme hablaba por Seth, yo solía caminar constantemente por el cuarto. No obstante, difícilmente me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Claro, en algún otro momento explica Seth y también explica Jane cómo ven cada uno de ellos la canalización. Y bueno, la canalizadora se queda semiconsciente, de forma que es como si estuviese en un estado alterado de conciencia en el que retira su conciencia de sí misma y cede la conciencia en ese momento material a la conciencia emisora de la información, que es Seth. Pero la canalizadora tiene, como ocurre en los estados alterados de conciencia, esos puntos efímeros entre la vigilia y el sueño. La canalizadora está semiconsciente. Entonces, no es consciente y puede ser que no recuerde lo que está diciendo, pero sí tiene todavía cierto control sobre su vehículo físico. Rob tomaba notas con tanta rapidez como podía. No sabía taquigrafía o escritura rápida, por lo que asentaba todo con letra manuscrita normal y luego lo pasaba a máquina el día siguiente. Sin embargo, pronto empezó a crear su propio sistema de símbolos y abreviaturas. Claro, el pobre Rob pues tenía que ir tomando nota de todo lo que Seth decía a través de Jane y lógicamente pues tenía que ir al dictado y al final pues tuvo que empezar a hacer sus propios signos de abreviación, bueno, pues como todos nosotros hemos hecho cuando hemos ido a la escuela o a la universidad, etc. Y sigue Seth. El individuo presente en cualquier vida dada podría denominarse un fragmento de su entidad total, un fragmento del soñador. Y tiene todas las propiedades de la entidad original. Es el soñador instanciado, entero en cada uno de sus fragmentos. Aun cuando éstas permanecen latentes o sin uso, las entidades originales se quedan en suspenso, inconscientes, porque están instanciadas en cada fragmento. Entonces, estas entidades originales permanecen latentes o sin uso. La imagen que tu amigo vio era un fragmento de personalidad suya propia. Este tipo de fragmento de personalidad, aclaramos que es este amigo Bill McDonnell que les contó que se había visto a sí mismo. La imagen que tu amigo vio era un fragmento de personalidad suya propia. Este tipo de fragmento de personalidad es de un origen diferente al de tu amigo. No es de personalidad. Bill McDonnell es un fragmento de personalidad. Es un fragmento de personalidad. Lo que él vio, no. Es de un origen diferente al de tu amigo, quien por sí mismo es un fragmento de su propia entidad. Nosotros llamamos a este tipo de fragmento de personalidad dividido o un fragmento de imagen de personalidad. Por lo regular, este no puede funcionar en todos los niveles de tu plano físico. Bien, pues ya nos ha dado más datos Seth. Dice que ellos llaman a estos fragmentos imagen de personalidad. Está el fragmento de personalidad, Bill McDonnell,
y está la imagen que él ve de sí mismo y que Seth dice que es un fragmento, imagen de personalidad. Bill es un fragmento de personalidad, la imagen que ve es otro fragmento del soñador, pero le llama a Seth de imagen de personalidad, no de personalidad como es Bill. Y dice que, por lo regular, no pueden funcionar en todos los niveles del plano físico, los de imagen de personalidad. Bien. Continúa Seth diciendo algo que es interesantísimo. Un individuo puede enviar una imagen del fragmento de personalidad, es decir, una imagen suya propia. Lo está enviando el soñador, pero el soñador está instanciado en el fragmento de personalidad, con lo cual, aunque es el soñador, lo está mandando el fragmento de personalidad, está mandando una imagen suya. Un individuo puede enviar una imagen del fragmento de personalidad a otro nivel de existencia enteramente, hasta sin su propio conocimiento consciente. Es decir, que nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Podemos enviar una imagen de nosotros mismos a otra dimensión, a otro punto de esta propia dimensión física, y no nos estamos dando cuenta de ello. Y a veces se va a ver y a veces no. Puede lograr valiosa información en este otro nivel y luego regresar. Es decir, la imagen que enviamos puede obtener información de otro nivel y regresar. Y aquí surge una primera pregunta. ¿Esas imágenes que enviamos son el cuerpo energético en un viaje astral? Veremos que posteriormente lo aclara Seth. Puede lograr valiosa información en este otro nivel y luego regresar. El tipo de fragmento que tu amigo vio fue de este tipo, pero estaba tan desconectado de tu amigo y fue enviado a su viaje de una manera tan distraída que su información probablemente pasó directamente a la entidad que tu amigo representa. Fijaos, el soñador, el fragmento de tipo de personalidad, Bill McDonnell. El fragmento de tipo imagen de personalidad, de Vic McDonnell. Es el soñador quien manda ambos, solo que el soñador está inconsciente y su consciencia está en el fragmento de personalidad que es Bill McDonnell. Pero este otro fragmento de imagen de personalidad, a donde va, obtiene una información, percibe también dentro del sueño, y esa información le puede ir al fragmento de personalidad que ha emitido esa imagen. Pero como Bill McDonnell estaba muy distraído, dice Seth que pasó directamente a la entidad, al soñador, o al nodo nivelizado del soñador. Sigue diciendo Jane. Más tarde Rob me dijo que tenía todo tipo de preguntas que hacer. No me extraña, porque esto de que está hablando Seth es absolutamente técnico y interesantísimo. Más tarde Rob me dijo que tenía todo tipo de preguntas que hacer, pero no quería interrumpirme y su mano ya estaba cansada por tanto tomar notas. Todo el tiempo yo continué paseándome de un lado a otro en el salón, con los ojos medio abiertos, pronunciando este monólogo, sin ningún tipo de titubeo. En algún vídeo que hay por internet, son en blanco y negro, son de 1970, entre 70 y 75, cuando está canalizando precisamente el libro de Habla Seth. También hay vídeos de los previos. Efectivamente, pues se ve a Jane pues andando. Ella está semi-inconsciente, está canalizando a Seth. Es Seth quien ha tomado su cuerpo para emitir el mensaje, pero ella, sin embargo, bueno, pues está digamos que con un semicontrol de su cuerpo, ¿no? Y sigue diciendo Seth.
La tendencia es hacia una mayor concentración del individuo consciente. Entonces, estos fragmentos de personalidad divididos o imágenes de personalidad pueden mantenerse bajo escrutinio, sin sujetar al ego presente a una distracción. Ahora bien, lo que tú llamarías el subconsciente lleva a cabo esta tarea. No muy bien, puesto que nunca fue diseñado para enfocar una atención clara. La conciencia se expandirá dentro de tu plano. El alcance de la conciencia se ampliará de tal modo que todos los fragmentos de personalidad, imágenes de personalidad dividida y fragmentos individuales en encarnaciones subsecuentes se mantendrán en un foco claro sin ningún esfuerzo. Es hacia esto que se encamina la evolución, aun cuando, claro está, lo haga a un ritmo lento como paso de burro. Pues lo que nos está diciendo Seth, ni más ni menos, es que el soñador inicialmente, cuando se instancian sus fragmentos y los tiene a través de niveles nodales o nodos en cada uno de los niveles de esa subrealidad que es el sueño, cuando lanza sus fragmentos, inicialmente es inconsciente. Ha lanzado toda su consciencia a vivir la vida de los personajes, de sus fragmentos, con una planificación previa, etc. Pero que poco a poco, con la evolución de los fragmentos, el soñador va evolucionando y va adquiriendo una consciencia independiente propia de la de sus fragmentos. Precisamente, estas entidades que descienden a darnos información que luego se convierten en estos maravillosos libros como Seth, Ramtha, etc., pues son entidades que debido a la evolución espiritual han realizado una expansión de su conciencia y en ellas han ido recuperando conciencia en niveles superiores, la han expandido y ahora tienen conciencia en niveles nodales de los cuales parten los fragmentos, con lo cual pueden simultáneamente tener conciencia de cada uno de los fragmentos de las personalidades en las que están instanciados y a su vez del nodo que está enviando todos esos fragmentos mentales a esos personajes y recibiendo información de todos ellos a la vez. Seth nos habla de que él es consciente ahora mismo de muchas de sus vidas y como está en un punto de conciencia en el que ha trascendido bastante el tiempo, pues puede representarse y revivir cualquiera de los episodios de las vidas de cualquiera de sus fragmentos y todo ello simultáneamente. Y esto es una información extraordinaria para nosotros porque a partir de ella empezamos a tener una idea bastante cercana de lo que en este caso Seth pretende que nos informemos, que es de el carácter multidimensional del ser que somos, aún soñando. Sigue diciendo Jane, yo continué dictando este material desde las 9 horas y en forma continua, hasta que Rob sufrió un calambre de escritor a las 9:50. Rob ya estaba de escribir al límite. Únicamente he presentado extractos. Ambos estábamos tan asombrados de que yo hubiera hablado durante tanto tiempo y pronunciado tan complicadas oraciones sin correcciones
o titubeos de ninguna especie. Luego, 10 minutos después, mientras estábamos descansando, Rob dijo que iba a preguntar si habíamos llegado a ver alguna vez tales imágenes de fragmentos de personalidad, sin recordarlo en ese momento. De inmediato, las palabras empezaron a acumularse de nuevo en mi cabeza y comencé a dictar. Mientras hablaba, no tenía idea del significado de las palabras, por lo que no fue sino hasta el siguiente periodo de descanso que supe lo que Seth había estado diciendo. Jane reconoce que habla como un loro, bla, 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 pero bueno, que va saliendo y que ella es consciente de que va saliendo y es consciente de las palabras que van saliendo y de las frases que van saliendo, pero como no son de ella, no las entiende según las va diciendo. Tiene que ir entendiéndolas posteriormente en los periodos de descanso. Fue el siguiente pasaje el que posteriormente ambos de nosotros encontramos tan inquietante. Y sigue Seth. El hombre y la mujer en la pista de baile de la playa York eran fragmentos de ustedes mismos, desechadas las materializaciones de sus propios sentimientos negativos y agresivos. Las imágenes se formaron por la energía culminante de sus energías destructivas en ese momento. Si bien ustedes no las reconocieron conscientemente, de manera inconsciente las conocían perfectamente. Inconscientemente vieron la imagen de sus tendencias destructivas y estas imágenes por sí mismas los impulsaron a combatirlas. Rob al instante se dio cuenta del episodio al cual se estaba refiriendo Seth. Cómo se las arregló para quedarse sentado tranquilamente tomando notas mientras Seth proseguía es más de lo que yo, dice Jane, puedo entender. A finales de 1963, varios meses antes de que comenzaran nuestras sesiones, habíamos tomado unas vacaciones en la playa York, en Maine, con la esperanza de que un cambio de ambiente mejorara la salud de Rob. El doctor no sabía cuál era la causa del dolor de espalda y sugirió que pasara algún tiempo bajo tratamiento en el hospital. En vez de eso, decidimos que su reacción a la tensión era, por lo menos parcialmente, la responsable. De ahí nuestro viaje. La noche en cuestión nos dirigimos a un club nocturno, en busca de una atmósfera festiva. Rob sentía constantemente el dolor y, si bien no se quejaba, le era imposible ocultar los súbitos espasmos. Entonces observé a una pareja, ya de mayor edad, que se hallaba sentada al otro lado del salón. Ellos en realidad me atemorizaron por su sobrenatural parecido con Rob y yo misma. ¿Nos veríamos nosotros como ellos, así de alejados y amargados, solo que más jóvenes? No podía yo separar los ojos de ellos y finalmente se los señalé a Rob. Rob dirigió la vista a la pareja y se quedó de otro espasmo en la espalda. Y se quejó de otro espasmo en la espalda. Rob vio la pareja y le dio el espasmo. Al ver el parecido que también había percibido Jane que tenían con ellos mismos. Luego ocurrió algo que ninguno de nosotros había sido capaz de explicar. Para gran asombro de mi parte, Rob se puso de pie, me tomó del brazo e insistió en que bailáramos. Un minuto antes difícilmente hubiera podido yo caminar. Yo tan solo me le quedé mirando. No habíamos bailado juntos durante los 8 años que llevábamos de casados y la banda estaba tocando un twist, ritmo con el que nosotros no estábamos en lo absoluto familiarizados por ese entonces. Además, Rob no aceptaría un no por respuesta. Yo tenía miedo de comportarme como una tonta, pero Rob me arrastró hasta la pista de baile y durante el resto de la noche estuvimos danzando. A partir de ese momento, su condición física mejoró notablemente. Toda su manera de ver la vida pareció más brillante desde ese momento. Ahora Seth estaba diciendo,
mirando en retrospectiva, pueden decir que el efecto fue terapéutico, mas si hubieran aceptado subconscientemente las imágenes, eso habría marcado el principio de un severo deterioro para ambos, personal y creativamente. También aquí las imágenes marcaron la culminación crítica de sus energías destructivas. El hecho de que las imágenes fueran de ustedes mismos demuestra que sus energías destructoras estaban vueltas hacia adentro, aun cuando materializadas en forma física. Salir a bailar representó el primer movimiento para alejarse de lo que esas imágenes significaban, y la acción violenta fue lo mejor que pudo pasar bajo las circunstancias. Pudo haber tenido lugar una sutil transformación en la que tú y Jane transfiristeis la mayor parte de vuestras personalidades a los fragmentos que ustedes mismos habían creado, y a través de sus ojos se hubieran visto ustedes mismos a través del salón. En este caso, sus personalidades actualmente predominantes dejarían de ser dominantes. Impresionante. Lo que está diciendo Seth, ni más ni menos, es que lo que vieron en aquel acontecimiento que está relatando, que además recordaban Jane y Rob, fue que meses antes habían visto en esas vacaciones que tuvieron en la playa de York, en Maine, en un salón nocturno, en un club nocturno al que fueron a tomar algo y pasar el rato, vieron a esas dos personas mayores que se parecían mucho a ellos y que estaban pues muy distanciadas entre sí, estaban con aspecto de amargadas. Y bueno, pues Rob decidió sacar a bailar a Jane, pues porque les dio una impresión muy grande ver a esas personas parecidas a ellos y bueno, pues quisieron poner un poco tierra de por medio y que no les contaminase esa negatividad que veían en esa pareja mayor y se pusieron a bailar. Luego Seth explica que en ese momento fue un momento crucial para ellos porque parte negativa y destructiva de su personalidad podía haber tomado el timón de sus vidas en aquel momento, pero ellos lo impidieron de aquella forma y fue para ellos completamente inconsciente. Ellos simplemente pues ya ni se acordaban de aquel acontecimiento y es lo que Seth les ha puesto como ejemplo de fragmentos de imagen de personalidad que ellos mismos inconscientemente su nodo de soñador había lanzado y les explica además esta nueva cuestión de que eran aspectos negativos y destructivos de su personalidad que desde aquel momento podían haber prevalecido, pero que ellos mismos inconscientemente los evitaron y evitaron seguir con aspectos positivos y constructivos de sus respectivas personalidades. Dice Jane, durante un descanso, Rob me dijo lo que Seth había indicado respecto a las imágenes. Claro, Jane no se enteraba ya muy bien de lo que decía Seth a través de ella y solo tenía que explicar Rob después. Ninguno de nosotros había oído hablar sobre formas de pensamiento entonces, y toda la cuestión me pareció a mí increíble. Fijaos, formas de pensamiento que lanzas. Lanza el nodo que te lanza a ti, pero a través tuyo. En realidad son formas de pensamiento tuyas, imágenes tuyas que lanzas, independientemente a tener por ahí pues, su aventura. Y tú eres inconsciente de ello. Dice Jane, y toda la cuestión me pareció a mí increíble. No obstante, pensé, los psicólogos hablan sobre proyección y transferencia, mediante las cuales proyectamos nuestros temores hacia otra persona u objeto y luego reaccionamos a ellas. Sí, lo que pasa es que los psicólogos no hablan de esto, porque para los psicólogos esto sería sobrenatural y no entrarían, salvo que fuesen psicólogos pues con esa inclinación hacia estas cuestiones, que en cualquier caso no serían aceptados por la mayoría de su comunidad científica.
Tal vez Set quiere decir una creación simbólica, dice Jane. Pero pronto las palabras comenzaron a fluir de nuevo y se hizo obvio que Set estaba insistiendo en una materialización literal. ¿Quién abandonó el salón primero, Jane y yo o las imágenes?, inquirió Rob. De nuevo estaba yo hablando por Set. Los fragmentos proyectados desaparecieron. Se pusieron de pie, caminaron a través del salón y desaparecieron entre la multitud. No tenían poder para abandonar el lugar donde habían nacido, a menos que ustedes mismos se lo hubieran dado. Recuerden que ellos existían de verdad. Por eso, simbólicamente, su triunfo reforzó el aspecto saludable de sus egos presentes. Esto que dice Set es impresionante. Es decir, que los fragmentos existían de verdad, materializados, y habían tenido sus vidas. Esto suena a Matrix. La noche avanzó, mas Set no daba señales de cansancio. Un poco antes de medianoche, Rob y yo tomamos otro periodo de descanso y decidimos poner fin a la sesión. Incidentalmente fue Set quien sugirió que tomáramos un descanso de 5 a 10 minutos cada media hora, de ahí en adelante. Rob y yo no sabíamos qué pensar de esta sesión, por una razón, porque era la primera vez que yo hablé durante tanto tiempo, y por otra parte, no sabíamos cómo evaluar lo que se había dicho. La explicación de Set a la cuestión de la playa de York tenía sentido intuitivamente para nosotros. Ciertamente algo significativo había ocurrido esa noche, pero ¿en realidad habíamos nosotros materializado las imágenes físicas de nuestros temores ocultos? ¿Hace esto la gente con frecuencia? Si es así, las implicaciones eran en verdad asombrosas. ¿O era la explicación válida psicológica y simbólicamente, pero prácticamente resultaba un montón de tonterías? Como veis, Jane seguía pues bastante cauta con toda esta cuestión de Set, bastante cuestionadora y bastante, en fin, hasta cierto punto incrédula, ¿no? ¿Deberíamos continuar con las sesiones? Yo me mostraba un poco más renuente que Rob por estar tan directamente involucrada, pero qué gran oportunidad, reflexioné. Decidimos continuar por lo menos algunas sesiones más, para ver lo que podría tener lugar. Rob tenía algunas preguntas respecto a las personalidades fragmentarias que quería formular. No me extraña. ¿Qué quería decir Set con su aseveración de que podíamos habernos convertido en esas imágenes? Rob anotó las respuestas en un papel a fin de que no se le olvidaran, y 2 noches después nos sentamos ante la Ouija una vez más. Por supuesto, por el momento no sabíamos si alguna de las sesiones podría ser la última, fuesen cuales fueran nuestras decisiones conscientes. Todo lo que sabíamos era que Set podría desvanecerse, como lo había hecho Frank Withers. Rob tenía ya preparada su lista de preguntas, a fin de que pudiéramos recibir algunas respuestas mientras todavía teníamos oportunidad. Y lo vamos a dejar aquí antes de la siguiente sesión que van a tener con Set, en la que Rob le va a hacer todas esas preguntas sobre las imágenes materializadas que decía que habían lanzado Jane y Rob. La siguiente sesión es interesantísima y continuaremos pues en nuestra siguiente sesión. Página 43, a mitad de página. Prospector.